Bueno, en principio, el tema de movilidad creo que es importante, es una variable nueva que va entrando en el tema de desarrollo urbano, del planeamiento urbano. Entonces, la coyuntura actual por la que estamos pasando definitivamente muestra que tenemos que tener una amplitud de visión sobre lo que es la planificación. Hoy en día la planificación va rompiendo paradigmas, y estos paradigmas una vez más se rompen con el COVID-19. La carátula de la presentación, ustedes pueden ver tranquilamente, y ahí estamos hablando de cerrando temporalmente, nos estamos reinventando para ser dignos huéspedes de este planeta. Volvemos más sensibles, más humanos. Creo que es importante lo que se muestra en este mensaje, porque de una u otra manera lo que tenemos que buscar es reinventarnos. Bueno, seguimos para ver. Ya. La presente diapositiva nos muestra básicamente tres partes. Primero nos muestra lo que es un cuadro arriba, un cuadro a la izquierda y un cuadro a la derecha. ¿Cómo fue la planificación urbana antes? Básicamente sobre qué estaba conceptualizado. Y este marco conceptual sobre el desarrollo sostenible nos va a hacer entender, primero, qué era el urbanismo antes, qué era la planificación urbana antes. Entonces, el urbanismo como disciplina, básicamente lo que buscaba es un objetivo de desarrollo de los centros urbanos orientados a mejorar las condiciones de la vida urbana. Posteriormente, este concepto se fue desarrollando y salió el urbanismo funcionalista. Este urbanismo funcionalista del siglo XX, básicamente, se inicia con la llegada de la industria, la revolución industrial, y estaba orientado a que las ciudades sean mayormente productivas, y el Estado crea lo que es la regulación del uso del suelo urbano. Esa fue la planificación urbana del siglo pasado. Hoy en día se habla de la planificación urbana sostenible. ¿Y cuál fue el punto de inicio de esta planificación urbana sostenible? El informe Brundtland, en 1987, fue donde la primera ministra noruega, Brundtland, concibe que el desarrollo tiene que incluir al desarrollo sostenible bajo un concepto fundamental: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de generaciones futuras. Este concepto es importantísimo manejarlo y conceptualizarlo, porque solo así podemos entender qué es el desarrollo sostenible y hacia dónde vamos. Dentro de estos componentes de desarrollo sostenible, vemos que el tema de transporte en las ciudades está contaminando más del 30% y son el origen de las generaciones de los gases de efecto invernadero. Entonces, a partir de esta identificación de los datos de la contaminación, se pudo entender que el transporte y la movilidad tenía que tener otra visión. Y esta movilidad urbana sostenible, que básicamente es lo que se promueve, pone primero al peatón, después al ciclista, después el transporte público, el transporte de carga y el auto particular. Hoy en día cambia ese escenario, porque tenemos un nuevo actor, que es el COVID-19. Definitivamente tenemos que empezar a planificar con un antes y con un después. Esto nos está enseñando a que definitivamente la planificación es dinámica. La planificación no puede ser estática, no puede ser bajo una receta, y eso aplico. Y más que nada, con la experiencia que tengo, les digo que la movilidad urbana sostenible que se viene aplicando en Perú, de una u otra manera, tiene que ser un modelo propio, un modelo en el cual nosotros podamos interpretar los indicadores, podamos interpretar nuestra realidad, y a partir de esa interpretación nuestra proponer acciones de planificación y acciones que se puedan implementar en nuestro medio. Hay unos conceptos esenciales que yo considero que debemos de entender
¿Cómo es la esencia del desarrollo sostenible? La esencia del desarrollo sostenible ha ido madurando a partir de este informe Brundtland y Naciones Unidas genera 17 objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, básicamente podemos encontrar de que si promovemos 11 de estos, o para promover 11 de estos objetivos de desarrollo sostenible, el uso de la bicicleta podría lograr o podría ayudar. Y eso más o menos lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, a lo largo del trabajo, del taller que hagamos, del trabajo teórico. Pero acá quiero que entendamos la lámina, que entendamos hacia dónde vamos con esta política de movilidad. Y lo que se quiere es básicamente romper paradigmas. En lo personal, por decir, yo me muevo en bicicleta acá en Lima hace más de 15 años. Y al principio era más difícil moverse en bicicleta. Hoy en día ya hay más facilidades para desplazarnos en bicicleta. Pero definitivamente llegar a una institución y no tener facilidades para dejar la bicicleta y después irse a un aseo personal, no tenemos esas facilidades. Entonces se van rompiendo paradigmas a partir de lo que es la movilidad sostenible. Y la esencia de la movilidad sostenible yo la puedo comparar con un tema del hábito alimenticio. El hábito alimenticio de una persona que es obesa, básicamente es un hábito alimenticio que no es acorde con su salud. Entonces, la persona obesa tiene dos opciones. O cambia sus hábitos alimenticios o cambia la talla de ropa. En el tema del transporte y la movilidad sucede algo similar. Si nosotros tenemos dos opciones, o ampliamos las vías y metemos más vehículos, o cambiamos nuestros hábitos de movilidad, que creo que es lo fundamental. Cambiar los hábitos de consumo generan que no seas obeso. Cambiar los hábitos de movilidad genera que no necesites tantas vías, o que sea racionalmente el uso, de acuerdo al transporte masivo, al uso de la bicicleta. Entonces, este concepto para mí es importante manejarlo y que ustedes lo tengan bien claro, porque está de moda la política de movilidad de desarrollo sostenible, la política de los objetivos de desarrollo sostenible, pero en la práctica, ¿cuál es el fondo? ¿Un bonito plan? ¿Un plan que vamos a sacarlo con bombos y platillos? ¿O el fondo del asunto y entender de que primero los que vamos a hacer el plan, los que vamos a desarrollar el plan, tengamos claro este concepto de movilidad sostenible y cambiar básicamente el origen del problema? Y esto que tiene que tener un común denominador del equipo de trabajo, también tiene que ser un común denominador de los políticos y de quienes manejan el plan. Y este concepto se tiene que manejar y se tiene que trasladar a la población. Se tiene que trasladar al lugar donde se va a implementar este plan. Algo interesante que tenemos que manejar para que podamos estar convencidos de este tema es manejar indicadores. Si no manejamos indicadores claros, definitivamente el formular un plan y el desarrollar las propuestas no van a ser claras. Les pongo un ejemplo, que es el que se muestra en la pantalla, que básicamente los aviadores. El cuadro de la izquierda de arriba, la foto de la izquierda de arriba es Lima en invierno y el de la derecha es Londres. Los aviadores tienen la capacidad de leer todo el tablero de control e interpretar estos indicadores para que con esa decisión nos hagan aterrizar sanos y salvos. Este es un concepto que me gusta explicarlos para que vean la importancia del manejo de los indicadores y el dominar esos indicadores. Igual sucede en la planificación. Si nosotros no tenemos claro qué indicadores vamos a utilizar, cómo los vamos a utilizar y hacia dónde vamos a llevar todo este proceso de planificación, definitivamente no vamos a poder encontrar un buen puerto. Entonces, creo que hay que entender la importancia de este manejo de los indicadores en la planificación urbana. Por ejemplo, nosotros tenemos
que para este tema de planificación es importante, Julio yo lo dijo en estos días anteriores, algunos indicadores importantes. Por decir, tenemos que manejar una visión global del desarrollo mundial, hacia dónde va la tendencia mundial y cómo es lo que qué está pasando con el área urbana y con el área rural. Entonces, este límite entre lo urbano y lo rural y las consecuencias de lo que está creciendo la población urbana trae como consecuencias que se necesita mayor suelo urbano, mayores productos y por consiguiente mayor tema en lo que se refiere a transporte y movilidad. Por eso es de que la política de movilidad sostenible lo que busca es de alguna manera mitigar estos impactos de la población que viene de afuera, del área rural y también el propio crecimiento vegetativo. En el Perú tenemos un caso sui generis. Tenemos una ciudad, Lima metropolitana, que está muy por encima de las otras ciudades intermedias. Esto mismo no sucede en Colombia, donde tiene más o menos 6, 7 ciudades homogéneas. En el Perú existe el centralismo y se ve claramente en el gráfico. El primer gráfico de la población de Lima con respecto a las otras poblaciones nos demuestra que hay un claro desigualdad en el tema. Ahora, dentro de este análisis tenemos que poner la variable económica. Y esta variable económica, el gráfico del segundo, nos muestra este gráfico, donde podemos ver básicamente el crecimiento económico del país durante los últimos 20 años. Si bien hemos tenido algunas bajas, pero este crecimiento ha sido sostenido. Lamentablemente, hoy en día, este tema de COVID-19 nos está generando grandes problemas económicos y han salido las primeras aproximaciones de cómo va a ser el crecimiento este año. Y el crecimiento de este año, que estaba programado entre 2.5 y 3% del PBI, va a ser más o menos 0.3%. O sea, no vamos a crecer nada en la parte económica. Por eso es importante que este tema del COVID-19 se involucre en estas políticas de movilidad para ver qué tenemos que hacer. O sea, cómo planificamos la ciudad y el desarrollo a partir de este nuevo escenario. Entonces, estas tendencias que estamos viendo de población definitivamente van a generar un gran cambio. El gráfico de arriba superior ya nos muestra un cambio de crecimiento poblacional, acá crecimiento poblacional, pero ¿qué cosa bajaba? La tasa de natalidad. Entonces, esta tasa de natalidad ha sido producto de un trabajo sostenido del gobierno y se va controlando un poco la población, pero por la magnitud de población que ya tenemos un crecimiento vegetativo. Entonces, todas estas variables son las que de una u otra manera tenemos que empezar a manejar. ¿Qué pasa en el caso del Cusco? Vamos a ver en el caso del Cusco, estas son fotografías antiguas que nos muestran cómo fue el Cusco anteriormente, y de una u otra manera, a partir de esta identificación de fotografías, de esta reconstrucción que podemos hacer de lo que fue Cusco antes, de lo que es Cusco ahora, y de lo que sería el Cusco a futuro, y qué potencial podríamos tener a partir de sus ríos. Entonces, encontramos estas fotografías donde teníamos básicamente el río Guatanay como el más importante, el río Sapi, el río Tuyumayo, y más abajo en la parte sur está el río Cachimayo. Entonces, ¿cómo vemos ahorita la movilidad en Cusco? Y cómo lo que yo veo, básicamente a partir de la interpretación de los indicadores y a partir de la interpretación de lo que sería una movilidad sostenible dentro de una política de Cusco, dentro de una política de desarrollo de Cusco. Tenemos básicamente un centro histórico, tenemos un crecimiento de todo el Cusco de manera longitudinal, y sobre este crecimiento de Cusco, sobre este crecimiento longitudinal, vemos todo lo que son los ríos. Tenemos el río Guatanay, el río Sapi, el río Tuyumayo, y lo que es el río Cachimayo. Entonces, ¿qué potencial podemos tener a partir de estos ejes fluviales para trasladar cierta movilidad hacia el Cusco? Primero vamos a encontrar cómo se mueve el Cusco, ¿no?
tenemos un 55% que usa transporte público, un 30% camina, un 6% taxi privado, un 5% auto privado, un 3% auto colectivo y el 1% otro modo. Si nosotros analizamos el problema del transporte en Cusco, básicamente está radicado en este 14% que lo genera el taxi privado, el auto privado y el auto colectivo. O sea, el 11% genera todo el conflicto de autos que tenemos en Cusco. Y no se le da importancia a este 55% de transporte público y un alto porcentaje de 30% que camina. Bicicleta definitivamente no hay en Cusco mucho, no hay indicadores que se muestre, porque obviamente es poco lo que tenemos. En Lima, el 1.1% de los viajes son en bicicleta, y a nivel nacional definitivamente es bajo el número de movilidad en bicicleta. Lima tiene grandes ventajas para promover el uso de la bicicleta, pero lamentablemente esto no se está promoviendo. ¿Qué pasa en Lima? Vamos a ver qué pasa en Lima. Nosotros tenemos en Lima algunos indicadores, una información un poco más detallada, referida a lo que es, por decir, el transporte público, el 30%, camina el 12%, auto particular tenemos 10%, mototaxi 4%, entre el metro y el metropolitano, que son los dos grandes megaproyectos de Lima, tenemos 6%. Combi, 30%, en los corredores complementarios cerca del 2%, los mototaxis 1.5%, colectivo 2.3% y el taxi 1.2%, la bicicleta 1.1%. Entonces, estos indicadores nos demuestran de que definitivamente no estamos utilizando adecuadamente los recursos para algo que es importante, la movilidad sostenible. Tenemos nosotros acá el norte del tren, de lo que es el metropolitano y el metro, que está moviendo el 6%. Pero lo fuerte está en el transporte público y la combi. Ahí tenemos que trabajar. Y hay un nicho que no se está considerando, que son lo que es los viajes cortos. Y estos viajes cortos me refiero a que el total de viajes en Lima son 22 millones de viajes diarios, que están distribuidos en este cuadro. Pero de estos 22 millones de viajes diarios que tenemos, el 42% son viajes menores a 30 minutos. Y de esos 42%, el 12% camina. O sea, hay un 30% que está utilizando un modo de transporte no sostenible, un modo de transporte que no es adecuado para la distancia que recorre. O sea, si estamos hablando de 30 minutos de viaje, estamos hablando de una distancia menor a 6 kilómetros. Y estos 6 kilómetros que básicamente es una distancia manejable en bicicleta, que podrían utilizar tranquilamente un modo adecuado y dejar de utilizar un colectivo, dejar de utilizar una mototaxi, dejar de utilizar un combi, un bus, donde muchas veces hemos subido y hemos pagado 50 céntimos por lo que conocemos la China. Entonces, acá tenemos que pensar y repensar que estos viajes cortos pueden y deben de ser migrados a usos sostenibles como la bicicleta. Lo mismo sucede en provincias. En el caso de Cusco, por decir, hay una cantidad de viajes cortos que se realizan alrededor del centro histórico, o también alrededor de lo que es la universidad, lo que es la región, lo que es Sedapal. Entonces, todos esos viajes cortos muchas veces están siendo en vehículos particulares, lo que carga la ciudad. La infraestructura no soporta tanto vehículo particular. Entonces, lo importante de manejar estos indicadores nos lleva a pensar de que las propuestas tienen que ir de la mano a los números y al análisis de los números. En Lima, en Arequipa y en Cusco, tenemos que ver cuáles son los resultados, las consecuencias de no manejar una política de movilidad. Por decir, tenemos el primer cuadro acá de Lima, que son datos que los generó el JICA, la cooperación japonesa, en el 2005 todavía.
cuando desarrolló el plan urbano. Entonces ellos generaron unos escenarios en los que decían, ¿qué pasa si el proyecto que nosotros hemos desarrollado del plan de transporte de Lima no se implementa? Y generaron un escenario actual, un escenario sin proyecto y un escenario con proyecto. Entonces, en el primer cuadro, por decir, la congestión de tránsito. Entonces, ellos decían que simplemente, si no se mitiga, la congestión en ese momento era más o menos del 7%. Si no se implementa ninguna política, iba a ser la congestión del 32%. Y con su proyecto 17%. Y en lo que es la velocidad, igual en lo que es la velocidad. La velocidad en ese momento, en el 2004, era de 17 kilómetros por hora. Sin el proyecto de transporte, ellos tenían que para el 2025 iba a ser de 7 kilómetros por hora. Y con su proyecto, 11 kilómetros por hora. Entonces, el manejo de los indicadores lo que nos da es una posibilidad de hacer las proyecciones y generar estos escenarios futuros. ¿Y para qué hacemos esto? Para que los políticos que tomen las decisiones entiendan de que tan importante es un proyecto con respecto al otro proyecto. Por eso es importante manejar estos indicadores. En el caso de Arequipa, por decir, encontramos ¿qué cosa? Algo similar. O sea, los viajes cortos, menores a 30 minutos, suman entre 26 más 11%, 37%. Entonces, 37% de los viajes que tiene Arequipa son menores a 30 minutos, que tranquilamente pueden ser viajes que pueden migrar a usar la bicicleta como un modo de transporte. Y en el caso del Cusco, no vamos a querer que todos los viajes también migren a usar la bicicleta, pero los viajes que están en la zona plana, creo que son posibles de que migren a usar la bicicleta. Entonces, este manejo de indicadores nos ayuda a pensar de que sí es viable implementar esta política, pero necesitamos varios criterios, que es lo que estamos tratando de compartirlo con ustedes, el tema de planificación y los instrumentos de planificación. Cuando nosotros hablamos del enfoque de la movilidad, sabemos que es la pirámide de la movilidad, algo que nos han enseñado, leemos en mucha bibliografía, pero hay que entender que esta pirámide de la movilidad no se aplica para todo. Esa es mi opinión. Básicamente, considero de que esta pirámide de la movilidad debería dividirse en tres. En el primer caso, en una metrópoli como Lima, necesitamos que la prioridad sea el transporte masivo. Creo que eso es algo importante. Si no manejamos el transporte masivo en Lima, esto se hace inmanejable. Entonces, creo que esta pirámide de la movilidad para el caso metropolitano debería ser prioridad el transporte masivo. Después, la bicicleta, el peatón, el transporte de carga y al final el vehículo motorizado. En el ámbito distrital tenemos que manejar dos conceptos, aquellos distritos que son consolidados y aquellos distritos que no son consolidados. En el caso de los distritos que son consolidados, básicamente, ¿qué cosa es lo que buscamos? Que la prioridad sea la bicicleta. Porque al decir consolidados estamos hablando que tiene pistas, veredas. Entonces, creo que la movilidad peatonal está de alguna manera bajo control, pero no así la movilidad dentro del distrito o interdistrital. Ahí es necesario plantear el tema de la bicicleta como red, para que sea una solución distrital e interdistrital. Y obviamente en el caso de los distritos que no son consolidados, sí es prioridad la parte peatonal, ponerle veredas, porque no tienen por dónde circular. Estos son conceptos que se van manejando en la medida en que uno va implementando proyectos en diferentes ámbitos territoriales. Bueno, nosotros tenemos que romper paradigmas y tenemos una experiencia, la de Holanda, ¿no? Trabajamos algunos proyectos con la Embajada de Holanda, ellos nos han compartido información. Actualmente el plan de ciclovías que hemos hecho para Lima, ellos también han participado en la parte de análisis costo-beneficio. Entonces, ese plan trae ese componente. Y de una u otra manera, ellos también son conscientes de que
como han llegado a tener un producto tan exquisito como es la bicicleta de exportación, no fue fácil su proceso. Sus problemas empezaron en el año 60 y hoy en día sí tienen una nueva ciudad, un nuevo rostro, pero fue un proceso. Entonces, es importante, le voy a compartir algunas diapositivas de cómo fue Holanda, y hay un video también donde podamos compartir cómo fue Holanda. Pues, este fue Ámsterdam, los cambios. Y realmente el vehículo motorizado ocupaba un rol importante, como lo que es hoy en día acá en Lima. Este es Utrecht, Ámsterdam también. El primero fue Utrecht. Vamos a ver este video, a ver cómo lo compartimos. Vale. Perfecto. Ya, gracias. Bueno, eh, es increíble cómo se cambió, cómo han podido cambiar ellos. Y yo creo que nosotros también podemos cambiar. O sea, estos vivieron en la década, en el siglo pasado, en la década del 60, 70, y cambiaron.
y nosotros estamos en el 2020 y estamos como ellos estuvieron en el 60, o sea, hace 50 años atrás. Sí se puede cambiar porque hoy en día hay conceptos más claros de globalización, conceptos más claros de experiencias positivas. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar hoy en día con ustedes. Yo creo que es importante el trabajo que se está haciendo desde Arquitecnia, la idea con el Colegio de Arquitectos, compartir las experiencias que nosotros tenemos. Entonces, vamos para adelante, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente. ¿Qué tipo de ciudad queremos nosotros? ¿A dónde apuntamos? Entonces, hoy en día acá a la izquierda vemos estas nuevas ciudades que se están haciendo, China, Brasil, Ámsterdam, Copenhague, con proyectos, megaproyectos de ciclovías. Y lamentablemente todavía estamos por el otro lado, Estados Unidos, con una tendencia de uso del vehículo motorizado fuerte. En el caso de Colombia están trabajando muy bien el tema, pero algunas cosas se les está yendo de las manos. Por ejemplo, el uso de la motocicleta. A nosotros en las ciudades de la selva, creo que también se nos está yendo de las manos el uso intensivo de la bicicleta, de la motocicleta, perdón, la mototaxi. Creo que ahí hay que trabajar ya una política nacional. Entonces, ¿qué tipo de ciudad nosotros queremos? ¿A dónde apuntamos? Y tenemos que ser ambiciosos en este aspecto, ¿no? No contentarnos con lo que tenemos. Miren estos proyectos de la izquierda. O sea, son proyectos de ciclovías, son megaproyectos de ciclovías. Yo creo que el Perú da para más. Y hoy en día con este COVID-19 nos está demostrando de que tenemos que reinventarnos, reorientar el tema de planificación. Entonces, ¿qué cosa tenemos que trabajar nosotros? Tenemos que trabajar este análisis de información a partir de las líneas de deseo. O sea, si vemos el gráfico a la izquierda acá, estas líneas de deseo fueron claramente contrastables, lo que diseñó el arquitecto y lo que los usuarios utilizan. Entonces el arquitecto proyecta el parque y sin embargo los usuarios no utilizan ese caminito, sino se van simplemente por otro lado. Esa es la línea de deseo. En algo tan simple como es un parque. Y en el ámbito urbano también pasa lo mismo. Las ciclovías se diseñan, por decir acá la fotografía nos muestra, de manera ortogonal, y el ciclista nunca va a ir de manera ortogonal. El ciclista tiene un radio de giro. Esos detalles tan básicos, tan simples, son los que se tienen que considerar en todo lo que es una etapa de planeamiento, de diseño, de expedientes técnicos. Que a nivel de planeamiento, el análisis interno de una intersección o el análisis de una ciudad nos demuestran estas líneas de deseo. O sea, hacia dónde va la gente y en función de eso tenemos que atender estas líneas de deseo. En el Lima, por decir, tenemos acá, es importante ver lo que son los puntos atractores y los puntos generadores de viaje, ¿no? En este caso, en Lima específicamente tenemos 42 distritos en Lima, más 7 distritos de Callao, tenemos 49 distritos. Estos 49 distritos, ¿qué función realizan en todo Lima? Y empezamos a ver básicamente un análisis referido a la cantidad de empresas que hay en cada distrito. Y encontramos, por decir, que 4 distritos son los que concentran la mayor cantidad de empresas. Por ejemplo, San Isidro, Miraflores, La Victoria y Cercado de Lima. ¿Qué pasa cuando estos distritos concentran el mayor número de empresas? Algo simple. Concentran también un mayor número de trabajadores. Concentran un mayor número de bienes y servicios. Y por ende, un mayor número de viajes. Entonces, esta lógica es 2 más 2. Si tienes concentración empresarial, generas concentración de movilidad. Hay que solucionar en torno a estos 4 distritos la movilidad. Ese es el caso de Lima. En el caso de Cusco, yo considero de que se están generando, aparte del centro histórico, que hay una centralidad, tenemos 2 centralidades también. Una que está en torno a lo que es la región, en torno a lo que es Sedacosco, en torno a lo que es el Hospital del Seguro, la universidad. Ahí hay una centralidad.
Y la otra centralidad es a partir de lo que se generó el megaplaza del mall de San Antonio Abad. Entonces, si nosotros manejamos las distancias entre el mall de San Antonio Abad y básicamente lo que es la Plaza Tupac Amaru, toda esa centralidad que puede ser atendida con viajes cortos a partir de la bicicleta, a partir de introducir el concepto de la bicicleta en esa centralidad. Hemos visto el video como en situaciones más adversas, de climas más adversos, ellos se mueven en bicicleta. Es que es toda una cultura de bicicleta. Es una cultura que han ido trabajando poco a poco. Entonces, para terminar, vamos viendo qué cosas se ha trabajado, qué proyectos tenemos nosotros a nivel mundial referidos a intervenciones en ríos. Y estos proyectos que se han intervenido en ríos, ¿qué impacto han tenido, ¿no? Entonces, creo que este es un gran ejemplo, la recuperación de espacios alrededor del río. No sé si muchos conocen esta experiencia en Seúl, Corea. Es importante analizarla, las fotografías hablan por sí mismas. Esta avenida, básicamente, que estaba construida sobre el río Cheonggyecheon, en Seúl, atendía vehículos, más o menos teníamos 6 carriles, 3 carriles por cada sentido. No fue suficiente, se construyó un segundo piso en esta avenida y lo que generó fue un deterioro de la calidad de vida de la zona. Y esta avenida era la que llevaba al centro histórico, al centro de Seúl. Entonces, básicamente en el 2005, el alcalde promueve el cambio de uso de esta avenida y era bien arriesgado el cambio. Y el cambio era generar todo un cambio estructural de la ciudad a partir de desmontar y deshacer, destruir, demoler todas estas vías y recuperar el río. Miren el cambio, cómo se puede apreciar. La calidad de vida y el valor de la propiedad se cambió increíblemente acá. Entonces, las fotografías muestran por sí solos que este cambio es posible hacerlo a partir de una recuperación del río, pero tiene que ser una recuperación bien planificada, bien pensada, con proyectos de iluminación, de seguridad, de tal manera que el espacio recuperado sea utilizado por la población. Bueno, este es en líneas generales lo que se ha trabajado en esta primera etapa del curso. Lo que yo quiero ahora es comentarles, preguntarles, referido a que se les pasó una encuesta, ¿no? Entonces, esta encuesta que se trabajó, vamos a verificar la encuesta en que estamos. Nosotros les compartimos esta encuesta. Básicamente, hay 6 respuestas hasta la fecha. Tenemos solamente 6 personas han respondido. Tengo entendido que son más o menos alrededor de 70 personas en el curso. Espero que para el día de mañana tengamos la mayoría de respuestas. La idea es de que trabajemos con esta encuesta una propuesta de plan de movilidad, una propuesta de plan de movilidad empresarial e institucional con la finalidad de que eso pueda ser un instrumento para implementarlo, para que ustedes puedan implementarlos en futuros proyectos y también podamos implementarlos en el proyecto que vamos a trabajar en Cusco. Espero tener más respuestas a lo largo del día y para mañana entrar a trabajar con las respuestas. Si hubiese alguna pregunta, por favor, para poder atender. Me indican si hay interés de atender alguna en el chat. Bueno, agradeciéndoles por su tiempo, espero que en el chat
me pongan más preguntas para que poder responderles el día de mañana. ¿Qué tipos de usuarios? A ver, tenemos algunas preguntas para contestar acá. Buenas tardes. ¿Qué tipos de usuarios son los más potenciales para la bicicleta en el Perú? Ya. Hay que entender que no todos van a migrar a usar la bicicleta y el potencial para identificar el perfil de usuario, del potencial usuario de la bicicleta son varios indicadores que tenemos que ver. Primero, por decir, es fundamental la edad. Hay que aprovechar que Perú, la pirámide de la población actualmente en Perú es una población joven, entonces este es el momento que debemos de promover políticas de movilidad sostenible basadas en la bicicleta, porque una población joven es más fácil que se suba a la bicicleta. Una población mayor es más complicado y es más difícil. Entonces, creo que las condiciones son favorables. Ahora, el perfil del usuario definitivamente va en este rango de la edad pues, joven, y que hay que hacerle entender de que la encuesta justo va orientado a eso. ¿Qué distancia recorres de tu casa al trabajo? ¿Qué distancia, cuánto estás gastando para esa distancia? ¿Y cuánto tiempo estás gastando? Entonces, si nosotros tenemos esa información, qué modo de transporte, qué tiempo y cuánto estás gastando, podemos identificar que hay un nicho de gente que está gastando un alto costo para una distancia corta, que está utilizando un modo no sostenible para una distancia corta. Entonces, si manejamos estos conceptos y estos indicadores, vamos a poder trabajar con el público y decirle, oye, esta distancia corta la puedes usar en bicicleta. O a las autoridades le podemos decir, hay mucha gente que hace su primer viaje utilizando un colectivo que podrían utilizar una bicicleta. Entonces, el perfil de usuario en bicicleta hay que ir construyéndolo poco a poco a partir de los indicadores que tengamos. A ver acá, otra pregunta. Uy, perdón, hay varias preguntas que están viniendo. Vamos a ir por partes. ¿Qué tipo de usuario? En el caso del Perú, ¿es mejor invertir en educación vial o en infraestructura? Acá hay un concepto que hay que manejar, es el hardware y el software. Una computadora funciona muy bien cuando tienes un buen hardware y tienes un buen software. No puede ser muy potente el hardware porque el software no vas a poder aplicarlo, no lo vas a poder cargar. Y lo mismo sucede, ¿no? Si tienes un software poderoso, el hardware no te soporta. Ese mismo concepto yo lo aplico en el tema de la movilidad y de la bicicleta. No es como el huevo o la gallina. Creo que ambos conceptos tienes que trabajar en paralelo. La ley de la bicicleta que ha salido el año pasado dice de que el Ministerio de Educación tiene que trabajar estos componentes. Entonces, se trabajó el año pasado esta ley de el reglamento de la ley de bicicleta que está próximo a salir. Se trabajó con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo. Entonces, hay que trabajar el tema de educación desde niños, desde la infancia, primaria, secundaria y el ámbito universitario. Y obviamente también en la parte de sacar brevetes, hay que ser más estrictos en el tema de educación. Pero por el lado de infraestructura también hay que trabajar. Entonces son dos componentes que tienen que ir de la mano. Vamos a ver otras preguntas que tenemos de la gente. ¿Qué tipos de opciones potenciales? Educación. José Luis, ¿qué pasó acá? Pueden levantar la mano, tomar la palabra. Buenas tardes. ¿Sería recomendable hacer un uso de ciclovías para zonas residenciales, zonas comerciales o industriales o ambas? Hay que manejar un concepto que es el de tráfico calmado. Yo creo que no necesitamos infraestructura de ciclovía en todo lado. Necesitamos manejar conceptos como bajar volumen y bajar velocidad. Entonces, en zonas residenciales, manejar volumen, controlar volúmenes de vehículos, da confianza al ciclista para que pueda utilizar esa vía. Y si bajas velocidad con medidas de tráfico calmado, también da confianza que el usuario ciclista puede usar esas vías sin necesidad de que tener una infraestructura segregada.
Vamos a ver otras preguntas. Buenas tardes. ¿Sería recomendable hacer uso de ciclovías para... No, buenas tardes. La movilidad en topografía pendiente, ¿cómo se debería manejar en un distrito con una población de 5.000 habitantes? Como les dije, la bicicleta no es para todos los sitios, la bicicleta no es para todos los lugares. Hay nichos. Entonces, si nosotros tenemos la predisposición y el paradigma de que no se puede implementar, no vamos a poder lograr avanzar en este tipo de propuestas. Creo que tenemos que entender que la topografía es una gran barrera, pero hay zonas planas donde la bicicleta puede tranquilamente moverse. Hice un estudio y una presentación el año pasado en el Fondo Peruano de la Bicicleta en varias ciudades del Perú, ciudades intermedias desde el norte, y en esas ciudades intermedias igual encontramos en el análisis que muchas ciudades eran relativamente planas y las distancias de recorrer, digamos, en un radio era entre 6 kilómetros, radio de 3 kilómetros, o sea, diámetro 6 kilómetros y radio 3 kilómetros. Y en las más extremas teníamos diámetros, radios de 7 kilómetros, o sea, un diámetro de 14 kilómetros en la más extensa. Entonces, hay nichos para trabajar utilizando estas variables, distancia, pendiente, edad. Entonces, cuando tú tienes identificado y vas separando qué población potencialmente puede ser usuario de la bicicleta, vas a encontrar que tienes un alto porcentaje que puede migrar a usar la bicicleta con quienes tendrías que trabajar. A ver, vamos a ver. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos. Les agradecería que respondan mañana la encuesta para poder trabajar con las respuestas. Ahora ya tenemos 6 respuestas, ¿no? Han aumentado. A ver, acá hay otras preguntas antes de terminar. ¿Qué opina respecto a la movilidad urbana mediante teleféricos y si se podría dar en un país como el Perú y qué ciudades podrían ser? A ver. El sistema de movilidad es un sistema. O sea, creo que a nivel Sudamérica, Medellín es una ciudad modelo donde tienen todos los sistemas de movilidad y que conversan unos con otros. Medellín tiene una topografía variada, sin embargo, el teleférico funciona muy bien en las zonas de pendiente. La Paz, Bolivia, tiene excelente sistema de teleférico, funciona muy bien, son 6 líneas de teleférico que tiene La Paz. Entonces también funciona y se debe de integrar a todo este sistema de movilidad, al sistema integrado de transporte. Lima, por decir, está camino a eso. Está, primero lo que se ha avanzado y bastante es la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao. Eso es fundamental. Se está promoviendo 2 teleféricos en el norte, de Comas a San Juan del Uriancho, y en el centro de Lima, de El Agustino hacia el centro de Lima. Pero esos teleféricos tienen que ser parte del sistema integrado de transporte. O sea, funcionan para esa realidad. Pero si esa realidad no la integras a todo un sistema integrado de transporte, definitivamente va a ser más turístico que funcional. No hay más preguntas. Bueno, agradeciéndoles por vuestra atención, agradeciéndoles por vuestro tiempo. Cualquier cosa, al correo también me pueden mandar preguntas para que se les amplíe en las 2 exposiciones que nos quedan y ir madurando lo que podríamos tener para los talleres que se van a hacer en Cusco. Gracias. Hasta mañana. Espero la respuesta de las encuestas.